Carrión, abogado penalista, está con nosotros y queremos que nos diga en sencillo para que todos podamos entender bien qué es lo que ha pasado con esta norma de la detención preliminar que la Comisión de Justicia ha dicho por insistencia se restituye al punto de partida. Dejemos el manoseo a un lado. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Muy buenas noches. Antes que nada, Mabel, gracias por la invitación. Bueno, aquí primero advertir la serie de errores que han cometido en su oportunidad no solamente el Congreso de la República, sino aún más el Ejecutivo. El Congreso de la República se rectificó ante la derogatoria de la detención preliminar, pero fue el Ejecutivo muy reticente, ¿no? Tal es así que un día antes que se le vence el plazo de realizar las observaciones dijo que no iba la detención preliminar y realizó observaciones que ahora precisamente ya acaba de asumir la Comisión de Justicia del Congreso de la República y dijeron no van estas observaciones, nosotros vamos a insistir con esta norma que restituye la detención preliminar. Es decir, el único que se ha corregido al día de hoy es el Congreso de la República. Ahora, ¿qué va a pasar en adelante? Pues lo que tienen que esperar es que en marzo, en el Pleno, se puede aprobar esta norma por insistencia. Y el Ejecutivo, digamos, quedaría en offside porque sería el único que se habría opuesto, con intereses, diría yo, un poco extraños y subalternos del por qué no se quiere restituir la... Mencionemos uno. El de Freddy Hinojosa, ¿no? Recordemos de que ni bien se solicitó la detención preliminar en contra de Freddy Hinojosa, la norma se derogó. Y quien promulga la norma derogatoria es el Poder Ejecutivo. Sin embargo, si es que esta norma se restituye, Mávila, no significa de que ya el pedido de detención preliminar en contra de Freddy Hinojosa quede sin efecto, porque el juez en su oportunidad, Mávila, y eso hay que decirlo, no evaluó los peligros de fuga o de obstrucción. Bueno, por ahora tiene impedimento de salida. Por ahora tiene impedimento porque es lo único que puede solicitar la Fiscalía en atención a que no existe la detención preliminar. Pero el impedimento de salida va a seguir vigente incluso en marzo, cuando empiece la legislatura. Ahora, si entra la ley en vigencia nuevamente, ¿cabe que se le pueda pedir esa prisión? Yo sostengo que sí. O sea, detención preliminar, porque no es prisión, sino es detención preliminar por un tiempo muy corto para seguramente hacerle algunas preguntas. No cabría la posibilidad si es que el juez hubiera analizado el fondo. El juez definitivamente hubiera dicho que no es posible amparar esta solicitud de detención preliminar. Pero en este caso específicamente de Freddy Hinojosa, Mávila, el juez nunca se pronunció sobre el fondo. Es decir, sería la primera vez en la que un juez evalúe si es que es pertinente o no otorgar la detención preliminar. Y como tú lo has dicho, es preliminar, digamos. Los plazos son de 7 a 10 días como máximo. Claro, y finalmente luego uno aclara y ya, ¿no? Lo que sí me pareció interesante es lo que usted decía con relación a la... a la dignidad de la persona que es detenida, porque no podemos condenar a alguien cuando se empieza con una detención preliminar. Ahí es correcto esto de exponer a una persona, no sé, de pronto en pijama, en paños menores o esposado. No, porque es una detención que si se aclaran los hechos simplemente queda ahí, adiós. No, y hay que resguardar la dignidad también de las personas que son detenidas. Y ojo, Mávila, que esta derogatoria de la medida de la institución de la detención preliminar también tiene como antecedente algunos abusos por parte de la Fiscalía y también por parte del Poder Judicial de avalar detenciones preliminares. ¿Qué caminos tiene alguien que siente que haya sido abusado, digamos, que se le hayan vulnerado los derechos? Primero, digamos, en la instancia interna, pues apelar para que sea una segunda instancia la que revoque esta decisión, pero luego eventualmente también demandar a aquellos que le han causado este perjuicio, pero en nuestro país eso por lo general no es amparado. Hemos visto muchos casos incluso de prisiones preventivas. Keiko Fujimori, 3 veces presa. Y otros muchos tantos, incluso ya Tumala. Y hasta que esto llega al Tribunal Constitucional, pues pasa mucho tiempo y hay un perjuicio directo a la persona, y sobre todo a la dignidad. Familia. Claro que sí. Y mantener presos a alguien, pues es una medida de las más gravosas, Mávila. No simplemente sujetar a la persona para que sea investigada, que puede ser a través de medidas como las comparecencias con restricciones u otras, o el impedimento de salida del país, que es una medida que ahora se le acaba de imponer también a Freddy Hinojosa, sino que estamos hablando ya de encerrar a una persona para investigarla. Claro, pero igual esto no justifica la cantidad de observaciones que había enviado el Ejecutivo, porque eso prácticamente ataba de manos a los fiscales, no por la cantidad de delitos que quedaban fuera de esa posibilidad. Usted mencionará con mayor conocimiento cuáles serán esos delitos que hoy por hoy son un problema en el país. ¿Cuáles fueron las observaciones que realizó el Ejecutivo para no promulgar la restitución de la detención preliminar? Van por 2 ámbitos muy específicos. Primero, quitar del marco a los delitos de corrupción de funcionarios, Mávila. Es decir, un corrupto no podía ser detenido preliminarmente. Y en segundo lugar,
imponer una valla muy alta para que esta medida sea procedente, que es como mínimo 8 años. Sí, es mucho. Entonces se quitaba de en medio muchos delitos, pero era sintomático cómo los delitos de corrupción de funcionarios quedaban fuera. Y eso, bueno, ha sido ya abordado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, no ha asumido estas observaciones y simplemente ha insistido con la norma primigenia. Es interesante, en la mañana conversábamos con el decano del Colegio de Abogados de Lima y él decía que le sorprendía que no hubiera la firma, que no estuviera la firma del ministro de Justicia. Mire, el ministro de Justicia es el asesor jurídico de la presidenta y es quien en rigor debería de evaluar si es que una norma es precedente de ser promulgada o no. Recordemos de que cuando estaba en la cancha del Ejecutivo promulgar esta restitución de la detención preliminar, salieron a declarar tanto el ministro de Justicia como también el ministro del Interior y dijeron que iban a estudiar minuciosamente la norma. Y la pregunta es, ¿por qué no la estudiaron cuando la derogaron? Recién ahora. Y las opiniones deberían de venir básicamente por una entidad técnica que en el Ejecutivo lo conforma el Ministerio de Justicia. ¿Y usted no cree que algo necesariamente tenía que ver la investigación en la que está inmerso el ministro de Justicia del caso Cuellos Blancos con el hecho de que no aparezca su firma en el documento? Es que ya muchos de los ministros están siendo investigados el día de hoy, no solamente el ministro de Justicia, sino también el ministro del Interior y algunos otros. De hecho, el ministro del Interior acaba de quejar también a la fiscal de la Nación por algunas medidas que está tomando dentro de la investigación, como solicitar, por ejemplo, la clave del iCloud y que con ello puedan acceder a datos personalísimos. Entonces, yo creo que ese famoso juramento, Mávila, que uno observa cuando un ministro asume y la presidenta dice, jura por Dios y por la patria no cometer actos de corrupción, pues yo creo que ya deviene en infructuoso, porque muchos de los ministros están siendo investigados precisamente por además actos de corrupción. resulta muy chocante, ¿no? En el caso del ministro del Interior, que salga y que diga, si quieren el chip o si quieren la información, que vengan a buscarlo a mi casa o algo por el estilo, porque lo que se ve es una afrenta directa y hasta una falta de respeto entre las instituciones. Falta de respeto, como el hecho de que la Fiscalía solicite el celular y le dé un celular reseteado, ¿no? Sin ningún tipo de información. Es por eso que la Fiscalía solicitó claves. Sobre el plazo que decía el doctor Portugal, vencido, y que ese es el motivo por el cual, al no haberse respetado los plazos, la presidenta, a sugerencia del doctor Portugal, se había acogido al silencio. ¿Usted comparte ese análisis? De ninguna manera, además de que la presidenta ha tenido un comportamiento muy errático, ¿no? Primero, dar un mensaje a la nación exigiendo a la fiscal de la nación que le programe ya su declaración, y luego el momento en el que se le programa, ella simplemente decide guardar silencio. Y respecto al plazo, el plazo también puede ser ampliado por la Fiscalía. No significa de que ya uno automáticamente diga este día culminado con la investigación, ya no se pueda realizar ninguna diligencia adicional, menos la toma de declaración de la presidenta. Siguen corriendo los plazos hasta que un juez decida precisamente de que ya deba de culminar la investigación. Con lo cual, estas diligencias, incluida la declaración de la Presidenta de la República, pueden llevarse adelante sin ningún inconveniente. Claro, siempre es el derecho del imputado, en este caso de la Presidenta, a guardar silencio, pero si ya te proyectas a guardar silencio, Mávila, no das un mensaje a la nación para que te programe una declaración. ¿Podía ella hablar? O sea, es decir, nada le impedía hablar. De ninguna manera. Nada le impedía y de hecho hubiera sido más bien consecuente con su mensaje a la nación, ¿no? De dar las explicaciones correctas, más aún de una presidenta de la República. Recordarás tú, Mávila, en la época de Pedro Castillo, todo el mundo le exigía que por ser presidente tenía que declarar y que no podía recurrir al derecho a guardar silencio. Bueno, exijamos lo mismo de la presidenta. En este caso es su derecho a guardar silencio, pero yo creo que para ello no hubiera dado un mensaje a la nación enfrentándose a la fiscal de la nación. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la situación de la norma? ¿En qué situación seguimos en el limbo? Bueno, seguimos en el limbo de varias normas, ¿no? El de la detención preliminar. Me refería a eso, sí. Luego también la misma declaración y el plazo de la presidenta. Bueno, el de la detención preliminar hasta ahora no es aplicable. Es decir, cualquier juez que reciba una solicitud de esta naturaleza no va a poder ordenar la detención preliminar. Y hay un ejemplo concreto de cómo sí ha funcionado. Por ejemplo, recordarás este atentado en Trujillo, en la cual en la Fiscalía pues, se pusieron algunas granadas, ¿verdad? Bueno, y luego se le preguntó al ministro de Justicia si se ha podido detener a las personas, y él dijo que sí. Pero es que no se les ha detenido por el delito de extorsión, que es el que aplicaba, sino que simplemente se les encontró algunos sospechosos con armas y, claro, se les detuvo en flagrancia por tener armas de manera ilegal. Pero no por el otro delito, porque ya había pasado el plazo para ello, que eran más allá de las 48 horas. O sea que esa solución fue momentánea.
pero no significa que el problema sea Y eso puede tener una solucionado. consecuencia en la investigación también. Pero por supuesto, porque ahora solamente han sido detenidos y entiendo de que ya deben haber pedido una prisión preventiva únicamente por la tenencia ilegal de armas, pero no por el delito fundamental que es precisamente el de extorsión. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y gracias por las explicaciones. Y bueno, vamos a esperar a marzo a que se inicie la legislatura y a que finalmente retomemos el rumbo para luchar contra el crimen y la inseguridad, que es el mayor flagelo en este momento del país. Todos esperamos. Muy amable. Gracias. Gracias. Y a ustedes también las gracias por la sintonía el día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan muy buenas noches.